Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Le doy la bienvenida a este momento en que vamos a compartir la palabra de Dios que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Voy a comenzar leyendo los versos 25 hasta el 34, que dicen de la siguiente manera: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este pasaje, entre las muchas cosas que nos dice, una de las cosas claves es el poder de Jesús, nuestro Señor y Salvador, sobre todo tipo de enfermedad, particularmente aquellas enfermedades que los médicos no pueden manejar, situaciones que van más allá de los recursos humanos. Es interesante porque Jesús, que andaba haciendo bienes, que estaba sanando enfermos, libertando cautivos, y su fama se corrió por todos lados. Esta mujer, que la Biblia no nos da su nombre, escuchó hablar de Jesús, y estando en una situación de enfermedad, de quebranto físico, que ya rayaba en los 12 años de sufrimiento, 12 años de muchos intentos para conseguir sanidad mediante médicos, mediante medicina. La Escritura afirma y dice que había gastado todo lo que tenía. Aparentemente era una mujer muy pudiente económicamente, y lo que tenía lo había perdido, lo había gastado en médicos y en medicinas. Pero el texto afirma y dice: le iba mucho peor. A mucha gente le llega situaciones semejantes. Se quebrantan de salud. Ese quebranto, uno piensa que va a durar muy poco, pero comienza a prolongarse. Y pasan las semanas, pasan los meses y comienzan a pasar los años. Es evidente que esta mujer estaba deseosa de quedar completamente sana. ¿Qué edad tenía? La Biblia tampoco nos dice. Es posible que sea una mujer joven o de mediana edad, porque todavía esta mujer estaba haciendo un gran esfuerzo por recibir salud. No se había resignado a esperar los años en que llega la muerte, sino que estaba buscando poder ser sana. Y es natural y es normal, porque nadie quiere estar enfermo. Así que comenzó a buscar alternativas. Yo me imagino que además de los médicos, de los profesionales de esa época, buscó también alternativas en aquella gente que dicen saber y que hacen recomendaciones diciendo: a mí me funcionó tal o cual cosa. El asunto es que esta mujer había hecho todo lo que estaba a su alcance y le iba peor, dice la Biblia. Pero oyó hablar
de uno que hacía milagros, de uno que andaba levantando a los muertos, de uno que estaba libertando a los cautivos, de uno que estaba siendo reconocido no solamente en el contorno inmediato, sino aún más allá. Cuando uno mira las Escrituras, va a encontrar que este Jesús estuvo haciendo milagros de sanidades en mucha gente. Uno de los pasajes que habla en el Evangelio de Mateo es interesante porque resume en 2 versos las acciones milagrosas de Jesús a multitud de personas. En capítulo 8, los versos 16 y 17 de Mateo dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, y dice, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esos 2 versos declaran que una gran multitud de personas se allegaron a Jesús, y el texto dice, libertó a los cautivos por demonios, y dice, y sanó a todos. Si uno mira otro caso, ya en el tiempo en que Juan el Bautista había sido encarcelado y antes de ser decapitado, mandó a uno de sus discípulos, a un par de sus discípulos, a preguntarle a este Jesús y decirle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La esperanza del pueblo de Israel estaba puesta en un Mesías que habría de manifestarse, del Cristo, del ungido de Dios mismo entre los hombres. Las profecías apuntaban a aquel que habría de venir y habría de traer bendición, habría de traer salvación y habría también de traer sanidades, restauraciones y levantamiento de muertos. Cuando Juan mandó a preguntar a Jesús, dice la Escritura, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, la buena noticia de salvación. Dice la Escritura, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús anduvo haciendo bienes, haciendo milagros, haciendo señales. Yo quiero decirte que este mismo Jesús que sanó, que libertó, que hizo proezas y milagros, sigue activo aún, sigue siendo el Todopoderoso y hace milagros en este tiempo. ¿Cuál es tu situación de salud? No sé, pero Dios la conoce. Clama a Él y Él habrá de responder, y para Él nada es imposible. La Biblia dice que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que implica es que nada es imposible para Él. En el caso de esta mujer, al oír hablar de Jesús y habiendo sufrido por 12 años un sangrado que la hacía no solamente débil físicamente, sino impura ceremonialmente, por 12 años habiendo buscado alguna alternativa y no hallándola, oyó hablar de este hombre que hacía milagros, de Jesús. Se dijo a sí misma, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, de su capa, sé que seré sana. Eso es una declaración de fe. Y Jesús enseñó que la fe que se necesitaba para operar milagros no tenía que ser muy grande. Con solo tener una fe tan pequeña como el grano de mostaza, que es mucho más pequeño que un grano de arroz, eso sería suficiente para operar milagros. Jesús claramente invitó a la gente a creer y nos invita a nosotros en este tiempo a creer
primeramente para salvación y vida eterna, pero también para milagros y señales en favor nuestro. Milagros de salud, milagros de provisión, milagros de restauración de la vida, de la familia, milagros de cualquier naturaleza por cualquier necesidad que tengamos. Cuando esta mujer en un acto de fe no solamente declaró: si tocare tan solo el borde de su manto seré sana, sino que dio el próximo paso, luego de creer, que fue moverse en búsqueda de ese milagro. Tuvo que meterse en medio de una multitud posiblemente en que la mayoría eran hombres, y en una cultura completamente machista, y en una cultura donde religiosamente esta mujer era impura. Cabía la posibilidad no solamente que la rechazaran, sino también que la pudieran apedrear y golpear por tocar a algún varón en público. Así que esta mujer se tomaba el riesgo, buscando en fe su sanidad, de que pudiera también perecer. A ella no le quedaba otra alternativa. Había probado todo con médicos y medicina, así que en su acto de fe se arriesgó y comenzó a pasar en medio de la multitud que apretujaba a Jesús. Unos textos de la Escritura en los Evangelios nos dicen que la gente seguía a Jesús y le rodeaba, y procuraban no solamente rodearle, sino tocarle. Algunos se le echaban encima, porque virtud salía de Jesús, poder salía de Jesús, y muchos eran sanados con solo tocarles. Así que esta mujer se dijo a sí misma: voy a tocar aunque sea el borde de su capa, de su manto. Y logrando llegar hasta donde estaba Jesús, haciendo un extraordinario esfuerzo, logró tocar el borde de su manto, y su fe fue premiada. Inmediatamente cesó el flujo de sangre y ella quedó completamente sana, hasta el punto que en su propio cuerpo lo pudo percibir claramente. Inmediatamente Jesús se dio vuelta y comenzó a buscar y dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos, que eran muy lógicos, le dicen: Señor, pero la multitud te aprieta, te apretuja, y tú dices: alguien me ha tocado. Y Jesús siguió mirando alrededor y buscando, y expresó lo siguiente: alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Eso a mí me enseña lo siguiente: a veces nos acercamos a Jesús para tocarle y esperar un milagro, pero no lo hacemos con la fe, con la necesaria fe, que es muy pequeña, para recibir el milagro. Pero esta mujer lo hizo en un acto de fe, e inmediatamente la fe de esta mujer provocó que el poder de Jesús se hiciera manifiesto sobre la enfermedad, sobre el quebranto. Jesús mismo le llama este azote. Para esta mujer había sido un azote de sufrimiento por 12 años. Ahora bien, cuando Jesús siguió buscando a su alrededor y dijo: virtud salió de mí, alguien me ha tocado en medio de esta multitud y me ha tocado con fe, la mujer, viéndose descubierta, se acerca a Jesús, se tira de rodillas y confiesa lo que había sucedido. Dio testimonio, no solo delante de Jesús, sino los que estaban alrededor y que la escuchaban, y dijo: yo he sido sanada plenamente de un sangrado de 12 años. La respuesta de Jesús fue maravillosa. Le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Cuando hay esta expresión de te ha hecho salva, lo que implica es: has sido sana por la fe. Has recibido un milagro, tus dolencias, tu quebranto, tu enfermedad ha desaparecido, has sido salva. Y luego le dice: ve en paz. Esa palabra de paz, tanto en el hebreo como en el griego, significa bienestar total. En hebreo se dice shalom y significa bienestar total. Le está diciendo: ve en paz, ve en todo tu bienestar. Disfruta lo que has recibido. Yo quiero decir en esta hora, y repito nuevamente,
que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este es un tiempo en el que vivimos y padecemos muchas situaciones de enfermedad. Pero Jesús es capaz de hacer milagros en nuestro favor. Ahora la amenaza más grande es el COVID-19, el coronavirus, que no solamente está afectando a una región y a unas pocas personas, sino a multitud de personas alrededor de todo el mundo. Pero además del coronavirus, hay gente con cáncer, hay gente con esclerosis múltiple, con diabetes, con problemas en los huesos, con úlceras, con tantas otras condiciones de salud, y su situación persiste aun cuando han hecho todo lo necesario y lo posible por recibir salud. Yo tengo que decirte que al igual que esta mujer, debes depositar tu fe en el Señor Jesús y solicitar un milagro. La época de los milagros ni ha pasado ni pasará, porque Jesús sigue siendo el mismo. Permíteme contarte algo que pasó en mi vida. Aparte de que he tenido en varias ocasiones la sanidad en forma milagrosa, la intervención de Dios para hacer milagros, quiero contarte una de ellas. En 1991, tenía 37 años, pastoreaba una iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el pueblo de Corozal, Puerto Rico. Y estando allí, a los 37 años, vino una condición a mi cuerpo, que es una condición que da a las personas que tienen más de 70 años. Tenía divertículos. Los divertículos es una condición en la cual el intestino se debilita y la presión y la tensión que se produce en él produce como unas burbujitas. Y esas burbujitas son débiles y hay la posibilidad de que se revienten. Y uno de estos divertículos se reventó. El problema que tuve fue el siguiente: mi cuerpo no reaccionó ni con fiebre, ni con dolor, ni ninguna otra reacción. Se supone que en horas me hubiese muerto, tal vez en minutos me hubiese muerto. Sin embargo, mi esposa había recibido 6 semanas antes una palabra profética, que en el momento de la crisis de la enfermedad y del corre-corre a emergencias médicas no la recordábamos, pero ella había recibido una palabra profética justo en la casa, alguien que Dios envió, y le dijo esta palabra: no tengas temor por la enfermedad de tu esposo, porque es para yo glorificarme. En el momento de la crisis, salió y me llevó a emergencias médicas, a un hospital aquí en Bayamón, Puerto Rico. Empezaron a hacer los exámenes. Tenía, creo que, menos de 7 de hemoglobina. Habían pasado ya unas 6 semanas más o menos de esa posible perforación, de esa perforación. Y cuando trajeron los resultados de sangre, el médico que los recibió en emergencias médicas preguntó a los demás, ¿y el dueño de este resultado está vivo? Cuando trajeron las placas que tomaron, de igual manera. La sorpresa era cómo era posible que alguien que estaba con todos los órganos alrededor del intestino podridos, con pus, con excremento, podía todavía estar vivo. Cuando Dios tiene propósitos en la vida de una persona, uno no muere hasta que eso se cumpla. Y Dios había dado una palabra de promesa a mi esposa. La enfermedad de tu esposo es para yo glorificarme, no tengas temor. Mandaron a buscar al cirujano. A la cirujana dijo que no quería hacerse cargo de ese caso, mandaron a buscar a otro. Yo aprovecho para agradecer al doctor Emilio Pérez de León, que fue el instrumento que Dios utilizó para hacer la operación. Cuando vio los resultados, le dijo a mi esposa: no puedo asegurar la vida de este hombre. Se supone que se haya muerto por lo menos hace 3 o 4 días. Está muy mal. Voy a cumplir mi responsabilidad, lo voy a operar, pero no le puedo asegurar su vida. Así que por favor vaya y haga los arreglos de funeraria. Mi esposa no recordaba la palabra profética.
esa palabra que ella recibió, pues fue directamente a ella. Yo la supe después porque ella me contó. Al paciente no le comentan absolutamente nada. Así que mi esposa, angustiada y a su vez sin saber qué hacer, llamó a un tío mío. Fueron juntos a la funeraria, hicieron los arreglos para que tan pronto yo muriera, entonces pudieran enterrarlo. Yo llegué al hospital como a las 4 y algo de la tarde. Era cerca de las 12 de la noche cuando me metieron al quirófano, completamente consciente, sin inyectar ningún medicamento que me pusiera a dormir. Todo se hizo en sala de operaciones. Solo tenía una batita, una gorrita, y entonces me acostaron en una camilla de stainless steel, muy fina, muy finita, angosta. Sacaron de un lado una planchita y del otro y pusieron mis brazos, amarraron con una tela de forma suave para los movimientos involuntarios las dos manos, y había un corre-corre en esa sala de emergencia y yo estaba completamente consciente. Un frío muy fuerte. Así que cuando el médico se acerca, ya haciendo los arreglos, cubriéndose la cara, poniéndose guantes, todo lo demás, recuerdo haberle dicho: doctor, usted me hace un favor. Cuando me dijo: ¿qué quieres? Le dije: cuando termine la operación, podría mandar a que me pongan medias, porque a mí donde me da mucho frío en los pies. Me miró y no dijo nada. Cuando volvió y se acercó en otro momento, le digo: doctor, ¿qué es esto? ¿Un calvario? Intrigado me pregunta: ¿por qué dices eso? Y le digo: ¿no ves que me están crucificando igual que al Señor Jesucristo? Tenía yo mis brazos extendidos y amarrados con unas telas muy suaves, ¿no? De pronto llega el anestesiólogo, también con toda su indumentaria y con una jeringa en la mano, con un líquido. Ya yo tenía puesto un suero y me dice: bueno, ahora vamos a viajar. ¿A dónde quieres ir? Y recuerdo haberle dicho: al cielo. Y me dijo: tú tan joven y te quieres morir ya. Le dije: yo todavía no me quisiera morir porque tengo una familia para atender. Mi esposa, dos hijas pequeñas y una en el vientre de mi esposa, la más pequeña. Mi esposa estaba embarazada. Lo que quiero es estar en las manos de mi Señor mientras ustedes operan. Ya yo había estado orando, había estado arreglando cuentas con Dios. Siempre tenemos cuentas que arreglar, de esas cosas que quedan en el tintero, y que cuando uno está cerca de la muerte y tiene la oportunidad de orar, entonces uno hace esos arreglos, que lo debe hacer siempre, ¿no? Constantemente. Así que el anestesiólogo puso el líquido aquel en el suero, era la anestesia, y en unos minutos ya yo me había ido. Cuando por fin desperté, pensé que habían pasado 5 minutos y habían pasado más o casi 24 horas. Desperté en la unidad de cuidado intensivo del hospital. Tenía un tubo nasogástrico, tenía todos esos chuponcitos que le ponen con cables a uno para monitorear el corazón y otras áreas del cuerpo. Tenía el suero, tenía un Foley. Estaba en una camilla que la habían puesto muy alta, y cuando por fin despierto, y no del todo, sino un poco atontado por la misma anestesia, recuerdo que en ese hospital los cubículos donde ponen a los enfermos es en forma de semiluna. Yo estaba en una esquina y a la otra esquina lograba ver a una ancianita que estaba muy grave, muy enferma, tosiendo, con mucha flema. Y recuerdo que en mi corazón comencé a orar por ella y a decir: Señor, ten misericordia de esta abuelita. Se oye muy, muy mal, ten misericordia. Pero cuando por fin despierto un poco más de la anestesia, me doy cuenta que no estoy haciendo allí visitas pastorales, sino que estoy allí como un paciente más. Y recordé que me habían operado. Así que me puse mi mano en el vientre y comencé a tocar desde arriba, desde el esternón hasta abajo, todas las grapas que habían puesto para sellar la herida, para cerrar la herida. Y es ahí donde comienzo a crear conciencia de que estoy en el hospital porque me habían operado. Así que inmediatamente comencé a orar. Y de pronto recordé
que mi esposa había recibido una palabra profética. No tengas temor por la enfermedad de tu esposo, es para yo glorificarme. Así que en mi corazón pude confiar de que todavía estaría vivo para hacer y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Ya a los 2 días, antes de los 2 días, ahí mismo en emergencia, en el cuidado intensivo, cerca de las 10 de la noche, me molestaba mucho la posición que había. Así que comencé a moverme, luego me levanté, comencé a bajarme hasta el piso y quería sentarme en un asiento reclinable que tenían al lado. Cuando las enfermeras lograron verme, salieron todas corriendo a donde mí. Comencé a recibir exhortaciones, para no decir regaños. Mire, señor, usted tiene que subirse a la cama, tiene que permanecer ahí, somos responsables de usted. Tiene que subirse. Así que yo le pedí que por favor alguien me diera un sobo en la espalda, que era lo que me molestaba, y yo les prometía quedarme quieto y que me permitieran sentarme en aquella silla. Pero no puede ser, tiene que subirse. Así que una de ellas buscó una crema, me dio un sobo en la espalda, luego me subieron a la camilla y cerca de las 4 de la mañana ya yo estaba tan inquieto y tan molesto por la espalda, no por la herida, que toqué el botoncito que hace que vengan corriendo. Y esa llamada hizo que se movilizaran rápido, posiblemente pensando, se nos tiró de la cama de nuevo. Les pedí por favor que me pusieran en el asiento. Se fueron un poquito aparte, consultaron entre ellas. Me imagino que lo que dieron fue, si no lo bajamos y lo sentamos, se va a bajar solo. Me sentaron allí. A la mañana, al amanecer, como eso de las 9 de la mañana, llegó el médico y cuando pasó frente a mí, se quedó mirando y caminando, posiblemente pensando, era el que se iba a morir, fue el que yo mandé a hacer arreglos de funeraria, pero está sentado en un sillón reclinable. Siguió mirando y fue a buscar los registros. Allí miró, luego vino donde mí. Para hacerles el cuento largo corto, a los 2 días me estaba sacando del cuidado intensivo. Me llevaron a cuarto, nada por boca durante 6 días. Es uno de los ayunos más largos que yo he hecho sin querer. Sin embargo, al 7º día, se supone que estuviera de 10 a 14 días con antibiótico por vena. Al 7º día, la recuperación había sido tan rápida que me mandó a la casa con instrucciones de que cualquier situación de emergencia inmediatamente regresara al hospital. 3 meses después, vino una segunda operación para cortar la parte del intestino que estaba dañada con los divertículos y cerrar la colostomía que me había hecho. Y entonces, una vez hecho eso, pudiera unir el intestino, una parte con la otra, donde estaba completamente sano. Lo que me dijo el médico fue que esa operación era más peligrosa que la anterior, porque al cortar había que descolgar el intestino donde quiera que estaba pegado y traerlo para unirlo. Yo recuerdo haberle dicho, doctor Emilio Pérez de León, esté tranquilo, habrá un médico con usted y con ustedes. Y él me dijo, si él no estuviera, refiriéndose a Dios, muy poco podríamos hacer nosotros por ustedes. El asunto es que operó. A los 3 meses después de esa segunda operación, primera operación 3 meses antes, segunda operación 3 de octubre, y 3 meses después recuerdo que mi recuperación había sido tan rápida que jugando con mi esposa la levanté en peso y ella me dice, tú no puedes hacer esto, están recién operados. La recuperación fue tan rápida y tan extraordinaria que evidentemente había un milagro en proceso, primeramente para darme la vida, darme la salud, librarme de la muerte, pero en segundo lugar para una recuperación extraordinariamente rápida. Lo que quiero decir con esto es que lo mismo que Jesús hizo en antaño, milagros de salud, lo sigue haciendo en este tiempo. Es probable que haya la necesidad de que utilice a médicos para una intervención, pero eso no minimiza el poder de Jesús sobre las enfermedades. Demostré en las Escrituras hace un momento atrás cómo Jesús hizo milagros sanando a multitudes.
pero también te he dicho cómo me sanó a mí en esa ocasión particular con una peritonitis, una perforación en el intestino. Ha habido muchísima gente que ha recibido milagros también en este tiempo, y tú puedes recibir tu milagro. Lo único que se requiere es que confíes en Dios, que le creas, que le recibas también como tu único Salvador y Señor, porque eso asegura no solamente la fe para sanidad del cuerpo, sino también la fe para salvación del alma. Si una cosa es importante como lo es la sanidad del cuerpo, mucho más importante es la salvación del alma. ¿De qué le vale al ser humano ganar todo el mundo, recibir milagros de salud y al fin y al cabo se pierda su alma? Dios es capaz de darnos milagros de salud, pero también es capaz de rescatarnos del pecado, de la condenación eterna y darnos salvación y vida eterna, que para mí ese es el mayor milagro. Yo quiero invitarte ahora a que oremos. Oremos delante del Señor y que tú repitas esta oración conmigo. Va a ser una oración en dos direcciones. Número uno, para recibir a Jesús como Salvador y Señor. Y número dos, para recibir milagros de salud o cualquier otro tipo de milagro, sea de provisión, sea de protección, cualquiera sea tu necesidad. Ora conmigo. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti, dándote gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu fidelidad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me des salvación y vida eterna. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso que necesito tu intervención en mi vida. También solicito tu favor para milagros de salud. Sáname, Señor, de todo quebranto, de toda enfermedad. He oído tu palabra que dice que tú eres nuestro sanador. Y he oído el testimonio del pastor Juan Emilio Morales, donde en pocos años atrás también le sanaste. Clamo que asimismo hagas hoy en mi vida y me sanes. En el nombre de aquel que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has hecho esta oración doble conmigo, te invito a que en algún momento, cuando pase todo este proceso de pandemia y toque de queda, busques un templo, una iglesia donde puedas reunirte y puedas allí adorar al Señor y recibir la instrucción en la palabra de Dios. Si vives en Puerto Rico y tienes la opción de estar cerca en Bayamón o cerca de Bayamón, te invitamos a que participes en la nuestra, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. También quiero ofrecerte nuestra dirección postal por si te place escribirnos. Nuestra dirección es la siguiente: apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Dios te bendiga abundantemente.